¿Por qué tocar fondo? Quiero hacerle pensar en esa gran realidad, hermanos. Usted sabe que ahora mismo hay mucha gente, pero mucha gente que ya tocó fondo. Quiero leerle un mensaje que recibí hace unos días. Dice: hermano Freddy, le saluda, y luego está el nombre, ¿quién me saluda? Dice: quisiera que orara por mí, me siento devastado. Hermano, ¿qué me recomienda leer en este momento? Dice: quisiera que orara por mí, me siento devastado. Este mensaje no es de alguien que no sabe de la Biblia, no es de alguien que nunca ha estado en esta iglesia, es de alguien que creció en esta iglesia, escuchó palabra de Dios, y luego inmediatamente después de este mensaje, incluso antes de que yo lo contestara, entró la llamada. Y al otro lado estaba un hombre devastado, que había tocado fondo, ha tocado fondo. Dice: hermano, estoy solo, estoy acabado, no sé qué hacer, me da pesar, algo así dijo, llegar a la iglesia, ver a jóvenes con los que crecí y verlos con su esposa, verlos con sus hijos, y yo devastado, solo, abandonado, sin nadie. Hermano, no le estoy hablando de alguien del mundo, estoy hablando de alguien que estuvo en estas bancas por años, creció. Ya sé que todos están dándole vuelta al cerebro. ¿Quién será? ¿Será fulano? ¿Será? ¿Quién no? ¿Quién? ¿Qué les importa, hermano? Aquí tengo el nombre si lo quieres saber. Cuando dice le saluda. Ahora, lo que quiero decir esta noche, hermanos, ¿por qué tocar fondo? Usted y yo probablemente nos sintamos seguros, demasiado seguros, y quizás creamos que eso no es para nosotros. Yo le aseguro que quien me escribió ese mensaje, hermanos, nunca habrá creído que tocar fondo era para él también. En aquellos años, 10, 12 años atrás, quizás 15 años atrás, nunca habrá pensado: tocar fondo no es para mí, eso es para otros. Le voy a decir algo, hermanos: si usted y yo nos descuidamos, usted y yo podemos tocar fondo también. Joven señorita, si tú te descuidas, tú también puedes tocar fondo también. No importa qué tan sólido te sientas ahora, no importa qué tan seguro te sientas hoy, no importa que pienses que ahora mismo tienes el mundo en tus manos. Si tú y yo nos descuidamos, podemos tocar fondo. Familias pueden tocar fondo, matrimonios pueden tocar fondo. Tocar fondo significa, hermanos, llegar a consecuencias extremas. Así. ¿Qué significa esa mano que está ahí? ¿Qué está pidiendo? Auxilio, socorro, me hundo, no aguanto más. Aunque no es esto lo que le voy a predicar, hermanos, pero ¿cómo es que se llega a tocar fondo?
¿Por qué se llega a tocar fondo? ¿Por qué se llega a estar en esa condición? No es sobre lo que voy a predicar, pero probablemente se llega por descuido, por orgullo, por indiferencia. Hermano Jorge predicaba hace 8 días sobre que la indiferencia destruye. ¿Sí se recuerda? La indiferencia destruye. Se puede llegar por indiferencia, se llega segurito, se llega por desobediencia, se llega por decisiones equivocadas, no pensadas, rápidas. Se llega por no creer. Es interesante, hermanos, que alguien puede llegar a tocar fondo por creer que no puede llegar. Si yo tocar fondo, está equivocado. Soy inteligente, tengo trabajo, soy saludable. Yo tocar fondo. Se toca fondo por creer que no se puede llegar a tocar fondo. Se puede tocar fondo por dejar a Dios y por muchas otras razones, pero no es eso lo que quiero predicar esta noche, hermano. ¿Quién no conoce la parábola del hijo pródigo? ¿Quién no conoce la parábola del hijo pródigo? Esta parábola está llena de detalles, hermano. Los versículos que quiero leerle esta noche, que son del 14 al 16, son los versículos que narran exactamente cuando este muchacho ha tocado fondo. Cuando ha tocado fondo. Dice versículo 14: y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Padre, queremos agradecerte esta noche por tu palabra. Quiero, Señor, pedirte que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a ponerle atención al mensaje de esta noche. No estamos libres, no estamos exentos. Cualquier mala forma de pensar, cualquier decisión equivocada, el orgullo, la indiferencia, la desobediencia, el dejarte a ti, el dejar la iglesia, puede hacer, Señor, que un día nos encontremos tocando fondo. Yo no quiero llegar ahí. Padre, ayúdanos por favor esta noche y dirígenos con tu Santo Espíritu. Háblanos, Señor. Haznos reaccionar, haznos recapacitar. Haznos sabios para entender muchas cosas. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Demasiada indiferencia, hermanos. Demasiado creer que estamos bien cuando no estamos bien. Cuando nos saludamos pareciera que todos andamos súper bien. Y la gran mayoría de veces eso no es cierto. Demasiada gente, hermanos, incluyendo creyentes, cree que las cosas siempre van a ser iguales. No, todo va a ir viento en popa, todo va a ser sobre ruedas, todo va a ser color de rosas. Eso depende mucho, hermano, de su actitud y de mi actitud para con Dios.
Eso depende mucho de su actitud para con este libro. ¿Sabe que su actitud y mi actitud hacia este libro debería ponernos en alerta? ¿Debería ya anticiparnos qué se viene? Dejar a Dios, dejar la Biblia, dejar la iglesia, dejar la oración, dejar esas cosas nos puede hacer llegar lejos, demasiado lejos. Yo no sé si a la iglesia o en algún momento yo le conté la vez anterior de un hermano que ya hace quizás unos 6 meses, tal vez un poquito más, pues tenía días de no tener contacto con él y por fin tuve contacto. Él lo buscó y le he contado esto, hermanos. De esa ocasión yo andaba manejando, ya ni recuerdo por dónde andaba, y me entró su llamada. Y la mayoría, cuando quiere platicar algo que no es para corto, dice: tiene tiempo. Cuando a mí me dicen: ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Bien. ¿Tú qué tal? Bien. ¿Tiene tiempo? Cuando me dicen tiene tiempo, yo sé para dónde va la cosa. Yo sí, hermano, está bien, no tenga pena, cuénteme, hable. Y no sé por dónde andaba y no sé qué horas eran. Y comenzó la plática. He perdido mi esposa, he perdido mis hijos, he perdido mis nietos, vivo solo, estoy en un cuartito, lo he perdido todo. Eso fue para largo, hermano. Yo creo que ha sido la llamada más larga, 3 horas y algo en el teléfono. Tenía buen saldo el hermano. Ahora, cuando nuestra actitud hacia Dios no es la mejor, cuando nuestra actitud hacia la Biblia no es la mejor, cuando nuestra actitud hacia la iglesia no es la mejor, hermano, estamos en ese camino. Déjeme preguntarle esto, hermanos: ¿alguna vez usted ha recibido consejos de alguien que ha tocado fondo? ¿De alguien que ya llegó al fondo? ¿Ha escuchado a esa gente dar algún consejo? ¿Darle un consejo? Levánteme la mano. Usted ha estado frente a alguien que ha tocado fondo, que está en el fondo en ese momento, que está llorando, está dolido, está quebrantado, y ahí está usted recibiendo un consejo de él. ¿Cuántos? Hay varios, 3, 4, 5. ¿Qué dice esa gente? ¿Qué aconseja esa gente que está en el fondo? Qué triste oír consejos de alguien que ha tocado fondo, hermanos. Qué triste oír sus consejos. Oír a alguien aconsejar no hacer lo que él hizo. No haga lo que yo hice. Y por el otro lado, aconsejarnos hacer lo que él no hizo. No haga lo que yo hice, pero haga esto porque esto fue lo que yo no hice. Y por eso estoy aquí. Por eso he llegado al fondo. Esto no existe en la Biblia, hermanos, pero me gustaría un día predicar sobre esto. Yo me quisiera inventar un día los consejos que daría el hijo pródigo. No están en la Biblia. Después de que salió de la posilga de los cerdos, después de que tuvo esa experiencia triste, después de que tenía hambre y nadie le daba, por fin decide regresar a la casa de su padre y su padre lo recibe. Su padre hace una fiesta, le cambia vestido, le pone anillo, hace todo. Y ya allí en la sala de su casa me gustaría escuchar sus consejos. Y de esos consejos me gustaría predicar un día.
¿qué nos diría el hijo pródigo? ¿Qué te aconsejaría el hijo pródigo? Viene de tocar fondo. Viene de una experiencia difícil, dura. ¿Qué nos aconsejaría? Me gustaría escuchar los consejos de Lot cuando salió de Sodoma, cuando vio que todo lo que tenía, cuando vio que su esposa se quedó y perdió todo lo que tenía. Cuando ya Lot estaba fuera de toda esa experiencia, me gustaría escuchar los consejos de Lot. ¿Cómo es que Lot llegó a tocar fondo? ¿Cómo es que Lot llegó hasta allá y tuvo que salir en las circunstancias que salió de esa tierra? Si vemos su historia, hermanos, ustedes y yo sabemos por qué Lot llegó ahí. Dice la Biblia que no fue de la noche a la mañana. Y le voy a decir esto, hermanos, nadie toca fondo de la noche a la mañana. Guardes esto. Tú que te sientes bien, nadie toca fondo de la noche a la mañana. Lleva sus días, hermano. Me gustaría escuchar los consejos del rey Saúl, aunque creo que no le hubiera dado tiempo de aconsejar. Ustedes saben cómo murió el rey Saúl. En fin, hermanos, demasiada gente, incluyendo creyentes, creen que las cosas siempre van a ser iguales, o creen que las cosas siempre van a estar bien. Y el problema es que creen que siempre van a ser iguales las cosas, creen que siempre van a estar bien, sin importar qué actitud tomen hacia Dios. Y hermanos, eso no hace juego. Eso no hace juego. Si su actitud, no importa quién es usted, quién soy yo, si nuestra actitud hacia Dios no es la que debe ser, no importa quiénes seamos, las cosas no siempre van a ser iguales y no siempre van a estar bien. Sí importa, hermanos, la actitud hacia Dios para que las cosas estén bien. Sí importa la actitud hacia Dios. Algunos dicen, no, todo va a estar bien. Todas las cosas nunca van a cambiar, siempre van a ser iguales. No importa mi actitud hacia Dios, no importa mi actitud hacia la iglesia, no importa si yo asisto o no asisto. Eso no tiene que ver con mi vida espiritual. Mejor no lo pruebes. Mejor no lo pruebes. Mejor si cambias tu forma de pensar. Mejor si reconoces que tu actitud hacia Dios sí importa. Sí importa. Tu actitud hacia la iglesia sí importa. ¿Qué piensas de tu vida espiritual? ¿Qué piensas de Dios? ¿Qué piensas de la iglesia? ¿Qué piensas de servir a Dios? Sí importa, hermanos. Sí importa. Eso me da mucho miedo a mí. Pensar, dice, no, mire, las cosas siempre van a ser iguales. Las cosas nunca van a cambiar. Ahora, el problema no es en qué te gastes la vida. Al final de cuentas, todos nos gastamos la vida. El problema no es que te gastes la vida. El problema es en qué te la gastas. Y el problema es que es la única que tenemos. No, el problema no es que te gastes la vida, el problema es en qué te la gastas, y el problema es que es la única que tienes, que tenemos. Es como que el problema no es que solo tengas 100 quetzales. Ese no es el problema. El problema es cómo y en qué te lo vas a gastar, porque son los únicos que tienes. El problema no es que se te vaya el tiempo. ¿A quién no se le va el tiempo? Hermanos, cuando nos damos cuenta, nos acostamos y ya tenemos 60 años. ¿Verdad?
Es que me lo llevo bien cortito, hermano. Bueno, el problema no es que se te vaya el tiempo se nos va a todos. El problema es en qué se nos va. Y el problema es que es el único tiempo que tenemos. El problema no es que dejes de ser joven, ese no es el problema. Todos tarde o temprano van a dejar de ser jóvenes. Todos. El problema es qué hiciste con la única juventud que tenías. ¿Qué hiciste con la única juventud que tenías? ¿Qué hiciste con esos años mozos de tu vida? Fuertes, cuando aguantabas, te desvelabas, trasnochabas, chupabas, fumabas, mujereabas. ¿Qué hiciste con esa juventud? ¿Cómo te la gastaste? El problema no es que se te va. Cuando alguien va a tocar fondo, hermanos, en un principio no se nota. Demasiada gente ha reaccionado hasta que perdió todo, como el hijo pródigo. Todo, lo perdió todo. Si usted se da cuenta, hermanos, este muchacho se fue. Dice que deseaba comer la comida de los cerdos, pero nadie le daba. Y el versículo que sigue dice, y volviendo en sí. Póngale atención, ¿en qué momento este joven está reaccionando? Mano, cuando ya lo perdió todo. Cuando ya se gastó todo, cuando ya le faltó todo, cuando ya tiene necesidades y nadie se las está supliendo. Ojalá este muchacho hubiera vuelto en sí cuando todavía llevaba la bolsa de dinero, cuando nomás acaba de cerrar la puerta de su casa, lleva la plata y va en camino, ha caminado un par de cuadras, y ojalá allí este muchacho hubiera vuelto en sí y hubiera reaccionado y hubiera dicho, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? En la casa de mis padres tengo mi cuarto, tengo todo. ¿Qué estoy haciendo? Ojalá se hubiera regresado de 2 cuadras y no se hubiera regresado de la posilga cuando ya lo había perdido todo, volviendo en sí. Desgraciadamente, hermanos, la mayoría de la gente no reacciona cuando está yendo hacia el fondo, reacciona cuando ya está en el fondo, cuando ya tocó fondo. Ojalá este muchacho se hubiera regresado. Qué gozo hubiera sido para su padre oír que alguien tocaba la puerta y abrir y decir, ay, ¿qué pasó? Pues papá nada más estaba reaccionando. Creo que es malo que hice. Pedirte la herencia, irme, no sé cómo me va a ir, no creo que sea la mejor decisión. Aquí está tu herencia, me quedo en tu casa. ¿No le parece, hermano, que hubiera sido lo mejor? Qué bueno cuando creyentes reaccionan a tiempo. Y se perdieron un culto y se perdieron 2 y estaban que ya no, ya no voy, ya no sigo. Pero qué bueno que reaccionaste a tiempo y te regresaste. Demasiada gente reacciona cuando ya lo perdió todo, hasta que tocó fondo, hasta que perdió a su esposa. Hermanos, he hablado con hombres han hablado conmigo, cuando ya no hay posibilidades de recuperar a su esposa, cuando ya no hay posibilidades de recuperar a sus hijos. ¿Por qué no reaccionaste cuando estabas a punto, cuando se veía venir que vas a perder tu esposa?
Vas a perder tus hijos. ¿Por qué no reaccionaste entonces? Yo le he contado historias, hermano. Yo he tenido que escuchar a hombres casi que toda la noche, hasta las 3, 4 de la mañana sin dormir, escuchando a un hombre que ha tocado fondo. No tengo casa, no tengo esposa, no tengo hijos, no tengo nada. Y repito, hermano, estoy hablando de gente que no es que no conoce una iglesia, de gente que no es que nunca ha estado en una iglesia. Estoy hablando de gente que no es que nunca ha escuchado una predicación, no es que nunca estuvieron sentados, nunca tuvieron el privilegio, la bendición, la oportunidad de escuchar un consejo de la Biblia. No, no estoy hablando de gente así, hermanos. Estoy hablando de gente que mínimo recibió decenas de mensajes, de consejos, de enseñanzas. Perdió todo. ¿Cuántos hijos reaccionan cuando ya perdieron a sus padres? Ya no los tienen. Cuando perdiste tu trabajo, perdiste tus amigos, lo perdiste todo. He conocido gente, hermanos, que comienza a buscar ayuda y a reconocer que necesita. Mire, este hombre que le contaba, yo manejando y él en el teléfono, yo en el teléfono y despacio, hasta que llegué a parquearme enfrente de la iglesia ese día. Y seguía hablando, y seguía hablando, y seguía hablando, y me bajé del carro y entré y seguía hablando, y seguía hablando. Yo subí a hacer cosas a la biblioteca y seguía hablando. Reconociendo, necesito a Dios, necesito ayuda, necesito la iglesia, quiero regresar, quiero estar ahí, necesito a su familia, necesito consejos, hasta que ha tocado fondo, hasta que lo ha perdido todo. el rey Saúl un día desobedeció a Dios. Y le voy a decir esto, hermanos, todavía estaba bien. Saúl un día desobedeció a Dios, ¿cierto o no? La primera misión a la que Dios lo mandó, ve y destruye a Amalek, no lo hizo. Desobedeció a Dios, quebrantó a Dios, todavía estaba bien. Se le dijo que se le iba a quitar el reino, pero no se le quitó en el instante. Todavía estaba bien. Le voy a decir esto, hermanos, y pongámonos alerta. Porque alguien puede estar desobedeciendo a Dios y todavía estar bien por algún tiempo. Hace poco yo escuché, no sé qué tan cierto es, yo no sé mucho de eso, que un avión puede perder un motor y todavía estar bien, todavía avanzar. Puede perder los dos y todavía probablemente planeando puede mantenerse. ¿Qué estoy diciendo? Alguien puede estar mal, desobedeciendo a Dios, puede estar mal con Dios y todavía estar bien por un tiempo. Todavía avanzas, todavía avanzas. Lo malo es que estando desobedeciendo a Dios y sabiendo que a pesar de eso te va bien, te confías. Dice, no estoy bien, no estoy buscando a Dios, ando mal, pero todavía estoy bien, todavía me va bien. Y en lugar de reaccionar en ese espacio, te confías y sigues avanzando. Y poco a poco vas perdiendo altura. Vas perdiendo altura. Vas perdiendo gozo, ánimo, entusiasmo, actitud. Vas perdiendo altura. Si has estado desobedeciendo, has caminado bien por un tiempo, parece que todo te va bien. Es más, hasta ves bendiciones de Dios.
Y hermano, las bendiciones de Dios, te voy a decir una cosa, muchas veces son más un riesgo que una bendición. No porque Dios lo haga así y no porque Dios lo haga trampa, sino porque el cristiano las equivoca. Y las bendiciones que Dios te da, como bendiciones, tú las haces un riesgo. Tú las malentiendes. Entonces, miren, no ando bien y Dios me está bendiciendo. Qué bueno es el Señor. Hasta testimonio das. Sí, qué bueno Dios. Amén. Algunos hasta dicen, mire, a pesar de que no le sirvo a Dios. Y eso lo oyen todos y dicen, entonces, ¿para qué servirle a Dios? Aunque no le sirvo a Dios, aunque no le soy fiel, aunque no llego a la iglesia, aunque no hago esto, Dios es bueno, Dios me está bendiciendo. ¿Sabes qué está haciendo? Malinterpretando las bendiciones de Dios. Y esas bendiciones se van volviendo un riesgo porque te van confiando. Y hermanos, bendiciones no siempre significa que estamos bien con Dios, pero siempre significa que Dios es bueno, porque aunque no las merecemos, nos las da. Entonces yo estoy recibiendo bendiciones, eso no significa que andas bien, que estás bien. ¿Sabes qué significa eso? Que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Eso significa. Pero si te confías, vas a ir perdiendo altura. Cada vez vas a ir siendo menos feliz, menos contento, menos servicio a Dios, menos fidelidad, menos iglesia, menos todo. Hasta el punto que lo de Dios te va a hastiar. Dice, hermano, ¿acaso habrá creyentes a los que las cosas de Dios les hastían? Sí. Sí. Y es cuando tu actitud para con Dios no es la mejor. Esto de iglesia, de servir a Dios, de ser fiel al Señor, esto te harta. ¿Recuerda qué decía el pueblo de Israel en Malaquías? Cuando hablaba de servir a Dios, recuerda que decía, qué fastidio es este. Y chequeé toda la actitud del pueblo de Israel en todo el libro de Malaquías, chequéelo. Era malísima, malísima. Y así piensa un creyente con una mala actitud hacia las cosas de Dios. Qué fastidio es este. La primera que tengo oportunidad, no voy, no hago, no sirvo, no sigo. Así es, hermano. Dije, alguien puede estar desobedeciendo a Dios y todavía estar bien, pero no se olvide, por algún tiempo, mientras no pierdes altura, mientras no decaes del todo. Cuando alguien va hacia tocar fondo, hermanos, por lo regular, al principio no se nota. No se nota. Nadie nota que va en pique. Todavía tiene altura, todavía se puede enderezar. Todavía puede mantenerse ahí algo. Saúl tardó antes de llegar al episodio que leímos en la lectura bíblica. ¿Le pusieron atención a la lectura bíblica? Él comienza diciendo, estoy muy angustiado. Saúl tardó en llegar a eso, hermanos. Un día, en la vida de Saúl quedó un vacío enorme. Y fue cuando murió su más cercano amigo, líder y consejero. ¿Quién era? Samuel. Un día Samuel murió. Saúl se quedó solo. Él ha venido desobedeciendo hace mucho tiempo atrás. Mucho tiempo atrás. Samuel ha estado ayudándole, dándole consejos, estando a su lado. Pero un día Samuel murió. Los filisteos peleaban contra él. Y de paso dice, Dios también se había apartado y no respondía.
Y Saúl dice: estoy muy angustiado. Saúl había tocado fondo, hermanos. No hay qué hacer. Dice: clamo a Dios y no me oye. Clamo a Dios y no responde. Se ha apartado de mí. Y note eso, hermanos. En su tocar fondo fue a parar hasta con una divina. Ya, es lo último. ¿Qué hago? Nadie a mi lado, nadie me da consejos. ¿A quién le pregunto? Clamo a Dios y no me oye. Terminó haciendo lo que un día Saúl jamás hubiera hecho: ir con una divina y meterse, complicar más las cosas todavía. Bueno, una noticia buena, hermanos, es que a Dios siempre lo encuentras. Dios siempre está, siempre. Aunque muchas veces el salmista dijo: ¿por qué te apartas de mí? ¿Por qué te olvidas de mí? ¿Por qué me dejas? A Dios siempre lo encuentras. No importa cuánto tiempo hace que lo dejaste. Es más, ni siquiera le importa por qué lo dejaste. El día que vienes a Dios, como el hijo pródigo vino a su padre. A propósito, hermanos, ¿el hijo pródigo encontró a su padre todavía o no? Sí lo encontró. ¿Cómo lo recibió su padre? Con abrazos y besos. Incomprensible para nosotros como humanos, pero así es la gracia de Dios. Así es el amor de Dios. Ahí donde usted y yo no lo haríamos, Dios lo hace. Dios lo hace. Hermano, pero ya toqué fondo. ¿Sabe qué dice el Salmo 40? ¿Ha leído el Salmo 40, los primeros 3 versículos? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó su oído y escuchó mi clamor. Y me hizo sacar ¿de dónde? Del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, y puso luego en mi boca ¿qué? Cántico nuevo. Pacientemente esperé a Jehová, y Él inclinó su oído y escuchó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. ¿Sabe, según el salmista, dónde estaba? Había tocado fondo por alguna razón. Él dijo: estoy desesperado, ya llegué al final. Pero todavía Dios estaba ahí listo para inclinar su oído y sacarlo de esa condición, ponerlo en tierra firme y darle un cántico nuevo. Hermano, ese Dios no ha cambiado, hermanos. Ese Dios no ha cambiado. No importa qué fondo alguien ha tocado, ese Dios no ha cambiado. Solo es que busques a tiempo mientras puedes ser hallado. Eso sí. Una iglesia siempre la encuentras. Siempre la encuentras. Yo no creo que ninguna iglesia cierre las puertas a nadie, hermanos. A nadie. Por más que un día alguien llegue y ande en lo más bajo del fondo, una iglesia no puede cerrarle la puerta a nadie, mucho menos Dios. Usted no tiene idea de cuánta gente se acerca un domingo a una iglesia buscando salir del fondo. Pero la pregunta es esa, hermanos: ¿por qué tocar fondo? ¿Por qué llegar a perderlo todo? Dice la Biblia acerca del hijo pródigo: cuando todo lo hubo malgastado, literalmente cuando se quedó sin nada, cuando él comenzó a sentir la falta de todo, cuando cada día que pasa él se da cuenta que me falta esto, me falta lo otro, no tengo esto, no tengo nada. Comenzó a faltarle. La angustia y el desasosiego comienza cuando empiezas a ver los resultados de una vida desordenada. Ahí es cuando te pones en alerta. Cuando ya pasó el tiempo, cuando ya las circunstancias ya calan,
¿Ya se notan? Vaya, cuando ya perdiste altura, cuando ya estás que te estrellas, si no es que ya te estrellaste. La angustia y el desasosiego comienza, dije, cuando empiezas a ver los resultados de una vida desordenada. La preocupación viene, hermanos, cuando comienzas a ver las consecuencias de no haber sabido pensar bien y a tiempo. Cuando comienza a cosechar los frutos de las malas decisiones. Cuando comenzó a faltarle todo. Apenas era el principio, hermanos. Su hogar se ha quedado lejos. Sus amigos ya se esfumaron. Los que le ayudaron a gastarse la plata ya no están. Sus bolsillos están vacíos. Su estómago no tiene nada. Sus fuerzas se han agotado. Aquel muchacho tocó fondo. Se fue a apacentar cerdos. Llegó a desear comer la comida de los cerdos. Y aún eso, dice la Biblia, nadie le daba. Ese muchacho está en una situación calamitosa. Y cuando hubo tocado fondo, se acordó de la casa de su padre, a donde sus siervos siempre tenían abundancia de pan. Dice, ellos tienen abundancia de pan. Yo aquí, pero ni algarrobas puedo comer. Me llama la atención esa frase, hermanos. Versículo 17. Y volviendo en sí, reaccionando, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y note esa frasecita: y yo aquí. Pero póngale atención a eso, hermano. Y yo aquí. ¿Aquí dónde? En la posilga, con los cerdos, sin comida, en harapos, maloliente, miserable. Y yo aquí, en el fondo, y yo aquí en la miseria, y yo aquí en estas condiciones, y yo aquí con el estómago vacío, con hambre, y yo aquí hasta dónde he llegado. Y yo aquí, dice el versículo 17, perezco de hambre. Mientras los jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, sobra, lo dejan, se llenan, ya no quieren más. Yo aquí, mire qué miseria. Déjeme preguntarle esto, hermanos: ¿quién quiso esa condición? Contésteme. ¿Quién quiso esa condición? Él mismo. ¿Quién se buscó esa condición? ¿Él solito? De él fue la brillante idea un día: voy a decirle a mi padre que me dé la herencia, voy a irme a hacer cuates, conseguir mujeres y disfrutar la vida con ellas, con ellos y estar en fiesta. Eso de él fue la brillante idea. Y ahora él dice: yo aquí perezco de hambre. Hermanos, ¿cuánta gente, cuánto creyente, pudiendo estar mejor, está como está? ¿Quiere que le repita eso? ¿Cuánto creyente, hijo de Dios, pudiendo estar mejor, están como están? Porque la gente de Dios tiene abundancia de pan en la casa de su Padre, la pasan bien, regocijados en el Señor. Otra vez os digo, regocijados. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Dios ha sido bueno con nosotros. Y hay un montón de creyentes allá afuera, hermano, pensando esos creyentes qué felices la pasan, ¿no? Yo voy a regresar a la iglesia. Yo voy a regresar, yo voy a estar al Señor, voy a buscar al Señor.
¿Cuánto creyente pudiendo estar mejor está como está? Por su orgullo, por su soberbia, por sus malas decisiones, por su rebeldía, por no querer quedarse en casa y servir a su padre, por creer que lejos de Dios y lejos de su casa y lejos de su comunión las cosas van a ser mejor, por creer que por no estar bajo la supervisión de su padre la vida iba a ser mejor, por creer que la vida con los cuates es mejor que con su padre. Pero qué humilde fue aquel muchacho, hermanos. Y esto es lo que se necesita. Quien ha tocado fondo, hermanos, necesita ser suficientemente humilde para optar por la mejor opción. Versículo 18 dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno, ¿qué dice? De tus jornaleros. Ni siquiera como uno de tus hijos. No me trates como uno de tus hijos, porque ahora uno de tus jornaleros la pasa mejor que yo, que soy hijo. Y mira, con que me hagas como uno de tus jornaleros, yo estaré contento, estaré feliz en comparación a donde he estado. Hazme como uno de tus jornaleros. Bueno, ese muchacho necesitó demasiada humildad para reconocer su condición, para armarse de valor y para regresar con su padre. Decirle: Padre, he fallado, me he ido lejos de ti, he andado vagando, he tocado fondo, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Nada más hazme como uno de tus jornaleros. Mucha humildad, hermano. Qué bueno es Dios, amén. No importa qué fondo hayamos tocado muchas veces, de ahí Dios puede sacarnos. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lobo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, puso un cántico nuevo en mi boca. Qué bendición, qué bueno es el Señor, amén. Piénselo, hermano. Podemos estar desobedeciendo a Dios y todavía estar bien por un tiempo. ¿Cómo andan las cosas? ¿Cómo andan las cosas? Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre, queremos darte gracias esta noche. Gracias por el día que nos has dado. Gracias por habernos dado la bendición de estar en tu casa esta mañana y luego esta tarde. Señor, que nuestro tiempo este día en tu casa nos fortalezca, nos prepare para enfrentar esta semana de trabajo, de actividades, de carreras, de cansancio, de desgaste, quizá de problemas, quizá de decisiones. Pero Señor, que el haber estado en tu casa este día pueda preparar nuestros corazones, nuestras vidas, pueda darnos la fuerza suficiente, la energía suficiente. Y sobre todas las cosas, Señor, ayúdanos a no olvidarnos de ti. Ayúdanos, Señor, a tener tiempo estipulado, establecido para estar en tu casa, para hablar contigo. Señor, gracias esta noche por habernos permitido venir y estar en este lugar.